Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de la Iglesia de la Vallejo y a todos los hermanos en todo lugar. Siguiendo con el estudio de este libro de Apocalipsis, estuvimos hablando del capítulo 15, ahora pasamos al capítulo 16. No sé si todos ustedes habrán leído todo este capítulo, pero entonces juntos vamos a compartir este capítulo, aunque es un poco extenso, pero vamos a después brevemente reflexionar sobre algunos aspectos de este capítulo. Entendamos que estamos leyendo el libro de Apocalipsis y estamos en el tiempo del anticristo, de la gran tribulación que se desarrolla allí, especialmente en Palestina y en todo el mundo. Entonces, leamos juntos. Dice, ese es el tiempo de las copas de la ira de Dios. Entendemos de que hubo 7 trompetas, ahora vienen las copas que van a ser derramadas, como vamos a leer a continuación juntos. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, simbólicamente, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí hay un paréntesis en medio de estos sucesos, de esta serie de copas. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es una advertencia para que se mantengan fieles el remanente de Israel y aquellos que no van a aceptar el desafío de adorar al dragón, a la bestia, todo esto, al sistema del anticristo. Siguiendo con esto dice: y los reunió, esto está unido con el verso 14, el 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire,
y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Esto simbólicamente habla del cáliz, de la copa del juicio de Dios. Y toda isla, otros hablan continentes, islas pequeñas o islas grandes, y los montes no fueron aliados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres, cuando habla de hombres, habla genéricamente, entendamos, ¿no? Blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Leímos juntos este pasaje para poder compartir algunas cosas que vemos en este capítulo. Entendemos de que este juicio de Dios es la consumación, digamos, de toda la paciencia de Dios. Ya la paciencia de Dios llegó al máximo, y estos juicios que Dios derrama sobre el sistema del anticristo, sobre la humanidad toda, tienen que ver con que Dios tiene que advertir y también juzgar la maldad acumulada de toda la humanidad. Y entendemos que todo esto se está dando en un contexto cuando el anticristo recibe la adoración de toda la humanidad. Entendemos que se exceptúa aquellos que son los fieles, los creyentes tanto de Israel, y los gentiles que no aceptan esta adoración impuesta. Pero encontramos en todo esto que estos son los juicios de Dios, la consumación de aquello que Dios tiene que dar como merecido a la humanidad que comete el pecado, el sacrilegio, honrar a una criatura que se endiosa, y detrás de esa criatura está el príncipe de las tinieblas, el enemigo de Dios, que induce y moviliza todo ese sistema que se opone a Dios y se opone también a su Rey Jesucristo, que pronto viene a tomar la autoridad del dominio y establecer su reino a través de estos juicios. Alguien escribió: estos juicios son, como dije, muy severos, son irreversibles y tienen una secuencia seguida. Brevemente, un juicio viene sobre otro juicio. No quisiera entrar mucho en los detalles de los ángeles, todo esto, pero algunas cosas muy importantes podemos considerar. Que la copa que derramó el primer ángel sobre la tierra, vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres, sobre la humanidad. ¿Quiénes? ¿Sobre quiénes? Sobre quienes tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Qué preocupante es para nosotros ver que vivimos en un tiempo, en el mundo, en la humanidad, que todavía estamos con el problema, con esta peste, con el COVID, y todavía no superamos, hablo en general como parte de esta humanidad, y buscando el remedio, la vacuna, y también tomar todas las medidas, protocolos, para que esto nos pueda también seguir avanzando y no haya mayor, por así decir, personas fallecidas y contagios. Pero si esto nos preocupa, y esto también por así decir, nos altera la normalidad de la vida, ¿qué será cuando comiencen esto que estamos leyendo? Y será un tiempo tan difícil y tan preocupante y tan angustiante, y entendemos de que
en este tiempo la iglesia es trasladada, porque es la ira de Dios sobre una humanidad que le da la espalda a Dios y todavía acepta adorar al anticristo y a su imagen. Y todos estos sucesos que encontramos aquí, también vemos de que todo esto es una secuencia seguida uno tras de otro. Y encontramos de que va a haber también una úlcera maligna, que va a haber algo sobre la fuente de las aguas se van a contaminar, dice, se van a hacer amargas, dice en otro lugar, y da a entender de que todas estas plagas, esta secuencia, es, por así decir, en escala mayor lo que vino en las plagas que encontramos allí cuando Israel iba a dejar a Egipto, y Dios juzgó también la maldad del imperio faraónico idólatra con las plagas. Pero esto está sucediendo en una escala mayor porque es el tiempo de que Dios juzga para que venga el reino de Jesucristo. Y encontramos en todo esto que hemos leído que el cielo siempre está puestos así, todos los que están en el cielo están solidarios con Dios, con el juez que juzga la tierra de esta manera, porque es una necesidad que Dios pueda castigar la maldad acumulada de tanto tiempo, tanto vertimiento de sangre inocente en la humanidad, y especialmente en este tiempo cuando los mártires, los que no van a querer aceptar esta imposición de adorar al sistema del anticristo y aquel que se levanta, ellos van a ser martirizados, va a correr mucha sangre. Y alguien escribió, desde el primer tiempo, sangre inocente fue derramada en esta tierra. El primer mártir fue Abel. Y así a través de la historia siempre ha sido derramada sangre inocente, sangre justa, sangre de personas que han creído, confiaron en el Dios y se han opuesto a todo lo que pasaba en aquel tiempo en su época. Y leyendo todo esto encontramos de que el cielo dice también, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Dios nunca actúa arbitrariamente. Lo que Él ejecuta, Él hace, es justicia y es verdad, para castigar o para así decir, dar el pago a todo aquello que se levanta contra la naturaleza de Dios, contra el carácter de Dios, contra el Creador de todo y especialmente de su criatura, la raza humana, que ahora le da la espalda a Dios y adora aquello que es prohibido terminantemente, el sacrilegio, no honrar al Creador, honrando a la criatura que se levanta y desafía la autoridad, el nombre de Dios. Y siguiendo todo esto, encontramos una serie de cosas que vienen y varios ángeles derramó sobre el sol que se va a quemar, pero antes encontramos que también las fuentes de los ríos se convirtieron, desde que va a haber un tiempo tan triste, tan insoportable en el planeta aquí, que las fuentes de las aguas se van a corromper, y en medio de el calor, porque el sol va a quemar mucho. Si ahora hay problemas con el calentamiento global, ¿qué será en aquel tiempo cuando el cuarto ángel derrame su copa sobre el sol, y el cual le fue dado a quemar los hombres con fuego? No quisiéramos ni pensar en esto, pero entendemos de que estos acontecimientos tienen que ver con toda la creación. Dios es el creador de todas las cosas y Él tiene dominio sobre todas las cosas, todo el planeta. Pero encontramos de que las personas, teniendo que esto es una señal, una advertencia, para que reaccionen y se conviertan y dejen de adorar al anticristo, a la bestia, dejen de honrar a la criatura y no al Creador. Entonces el Señor está diciendo aquí
en esta revelación que aún así, con todo esto, no se arrepintieron para darle gloria. No se arrepintieron de sus obras de maldad y blasfemaron contra el Dios del cielo por todo esto que les estaba sucediendo. Es así el corazón humano. Cuando Dios quiere despertar la conciencia y volver el corazón hacia Él, el corazón se endurece y más, y aparte de eso, blasfema al Dios pensando que Dios es el culpable. No, Dios está dando su merecido a aquellos que rehusaron darle a Dios la gloria, la honra, la gratitud. Y entonces la humanidad en este tiempo, en esta época de la historia, está cosechando lo que ellos han sembrado con su ignorancia, con su incredulidad y con volver las espaldas a Dios. Y encontramos todos estos sucesos en forma cronológica. Y la paciencia de Dios, que por largo tiempo estuvo soportando, por así decir, manteniendo esto, ya llegó a su fin y comienza toda esta situación aquí en esta tierra. Y no se arrepintieron de sus obras. No se arrepintieron de toda la maldad que el hombre estaba realizando, y el colmo es adorar a la imagen de la bestia del anticristo. Y encontramos también que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Y qué es este gran río Éufrates? Es el río más importante del Asia Occidental. Es la barrera natural que separaba el Imperio Romano del este. Y entonces este gran río Éufrates, ¿por qué es un gran río? Porque divide prácticamente toda esa parte de Medio Oriente. Y como dice, y el agua se secó. Dios permite aún o actúa en la naturaleza preparando el escenario también de todo aquello que ha de venir en el futuro. Y ese gran río Éufrates, que era una barrera natural, Dios lo secó. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río y lo secó. Es un río muy importante que divide allí en esa tierra el oriente y el occidente. Pero ¿por qué Dios lo secó? Porque Dios ya lo hizo en su tiempo. Secó el Mar Rojo para que pase Israel. Secó también el río Jordán para que Israel penetre en la tierra prometida. Y Dios seca este gran río para preparar el terreno para los reyes del oriente. Cuando dice reyes, entendemos todos los gobernantes, sean de monarquías o sea de otro sistema de gobierno, que ellos se van a también convocar. ¿Cómo se convocan? Porque dice el verso 13 que vio salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, el falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Da a entender espíritu de engaño, de mentira, que eso se va a potenciar porque al estar actuando el dragón, la bestia y el falso profeta, todo el mundo va a ser invadido por esta mentira, por este engaño. Y también esos espíritus inmundos a manera de ranas. Y alguien dice, la rana tiene ojos grandes y tiene mucho ruido, croc, croc. Entonces da a entender de que este pequeño animalito sería como un medio de propaganda, de publicidad, y que va a hacer señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Por los medios de comunicación que ahora todo el mundo va a ser comunicado y lo va a reunir para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, para que todas las naciones y los gobernantes, nunca en la historia se unieron todos los reyes, todas las naciones en un solo lugar. Y Dios permite,
porque Dios gobierna toda la historia y conoce de antemano las cosas, y entonces da a entender de que todos los reyes de la tierra, en todo el mundo, esta publicidad, estos espíritus de mentira, de engaño, van a seducir, van a convocar y se van a levantar todos los pueblos. Y como dice Dios a través del profeta Joel, Dios va a reunir a todas las naciones y los pueblos allí en Jerusalén, o especialmente en la batalla en el valle de Megido, allí lo que es Armagedón, la gran batalla para el gran día del Dios Todopoderoso. Y los reyes y las naciones se convocan. Nunca en la historia, en un solo lugar, se reunieron todos los reyes, todas las naciones representadas. Puede ser por sus comandantes, por sus capitanes, pero allí se van a reunir. Va a ser en ese lugar donde tantas veces en la historia de Israel, en el valle de Megido, se libraron batallas decisivas. Y entonces Dios reúne, o ellos se reúnen sin darse cuenta, porque son movilizados para ir a pelear contra Cristo, contra el ungido de Dios. Y se cumple lo que dice el Salmo 2 proféticamente, que en parte se cumplió brevemente en la primera venida del Mesías. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se amotinan, se rebelan todos los reyes de la tierra contra Dios y contra su ungido. El ungido es Cristo el Mesías. Y esta confabulación, esta movilización que se va a realizar por todos los gobiernos, los reyes, los imperios, sean distinto carácter, se van a encontrar allí en Palestina para la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y dice el verso 16, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. De esto vamos a hablar más adelante en los capítulos siguientes cuando vengan. Y el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está, consumado es. Y ciertamente, 20 siglos atrás, también en ese lugar en Palestina, hubo también un grito de consumado está, hecho está. Estaba hecho la obra de redención, de salvación. Pero ahora Dios, aquellos que no han recibido el consumado está, hecho está, del Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo y poder también salvar a aquellos que creen en Él para ser salvos de la ira venidera, hecho está ahora el juicio de Dios sobre aquellos que no le creyeron al Hijo de Dios, al verdadero Rey, al verdadero Mesías, y se han sido seducidos y atraídos por el falso Mesías. Hecho está, ya el juicio de Dios se está realizando y se realizó. Y dice cuando esta gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo hecho está, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. ¡Qué coincidencia! Cuando Cristo pronunció hecho está, consumado es, hubo un gran temblor allí en la zona de Palestina. Hubo un gran temblor y las rocas se partieron, para entender de que era un suceso importante la obra de la redención que Él consumó. Y cuando Dios consuma también su ira ya en este tiempo de los juicios, hecho está el juicio de Dios, está ejecutado el plan de Dios respecto a aquellos que no aceptaron, aquellos que rechazan, se rebelan y desafían al Dios vivo y verdadero y han ungido el Mesías, el Señor Jesucristo. Y las consecuencias que leemos dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Más adelante dice, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra.
Miren que hubo terremotos, movimientos telúricos en escala menor, en escala mayor, pero este va a ser uno especial que sella el fin o consuma el fin de la ira de Dios. No hubo jamás un sismo, un movimiento telúrico que abarque sobre toda la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Alguien opina que es la ciudad de Jerusalén, después la Gran Babilonia es todo el sistema, y las ciudades de las naciones cayeron. Uno se imagina, miren las torres que hay, miren los Emiratos Árabes, miren aquello, las grandes rascacielos, y dice las ciudades de las naciones cayeron, y la Gran Babilonia, el gran sistema, el reino del anticristo, el sistema de él, vino memoria delante de Dios para darle el pago, la retribución de la ira de Dios. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. ¿Qué quiere decir esto? No es que se extinguen, sino que va a haber una remoción, va a haber un cambio, diríamos, geográfico, topográfico, y los montes no fueron hallados. Uno no quiere imaginar esto. Alguien ha dicho que en tiempos de grandes movimientos telúricos han desaparecido islas pequeñas, han desaparecido en el océano, en el mar, y han emergido otras cosas. Pero lo importante que de todo esto que estamos compartiendo es el tiempo de que Dios juzga el pecado, juzga la maldad, pero también está advirtiendo, está anunciando: viene el ungido, viene mi hijo a tomar el reino, la autoridad, y él va a ser el rey sobre todas las naciones. Aquellos que renuncien a la adoración falsa y mantengan su fe en Dios, en Jesucristo, en su palabra. Y también encontramos de que cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Dios, cuando juzgó en Egipto, vino un granizo sobre todo lo que había verde en Egipto, sobre hombres de las bestias, y en otras batallas también, cuando Dios peleaba a favor de Israel, encontramos el libro de Jueces, creo allí, también con granizo Dios derrotó a los enemigos. Y una historia también secular, he leído la historia del tiempo, creo que, bueno, en el Imperio Romano, en el siglo II, III, también una batalla en cierto lugar, no sé en qué lugar, bien de la Europa actual, peleaban, diríamos, dos pueblos, dos reinos ahí enfrentados, y un reino, un grupo militar de una nación fue derrotado con una catástrofe natural de lluvia, granizo y piedra. No entendemos por qué, pero fue derrotado esta nación, este pueblo que combatía contra otro pueblo por un vendaval, una tormenta inesperada. Y encontramos de aquí que del cielo cayó granizo como el peso de un talento. ¿Cuánto es un talento? Cerca de, algunos suponen 40 kilos. Yo no quisiera ver todo eso ni esperar. Acá tuvimos granizo un tiempo atrás y, bueno, lo más grande que vimos cuando vino en el año 82, más o menos, creo, cuando más o menos como naranja o papas, que dañó toda esta zona. Pero entendemos de que en aquel tiempo todo el sistema, digamos, va a ser alterado, porque es el tiempo en que Dios está juzgando la maldad del pecado, y es el tiempo de la venida del Señor. Y los hombres, en vez de arrepentirse, la humanidad, en vez de reconocer que han pecado, están pecando, están blasfemando a Dios al darle honra y adorando al anticristo, a su imagen, dice que los hombres blasfemaron contra Dios, porque su plaga de granizo fue sobremanera grande. Va a haber un cambio geológico, diríamos, no entendemos cómo bloques de pedazos de hielo van a ser descargados sobre esta humanidad, y especialmente quizás sobre la parte esa donde se ha también centralizar todo esto allí en Medio Oriente.
No entendemos si será local, sino que dice, sobre todo los que blasfemaron contra Dios. Cayó. Ellos blasfemaron antes, pero antes blasfemaron después del castigo, pero blasfemaron a Dios antes, honrando al anticristo, adorando la imagen, negándole a Dios el culto y el reconocimiento al Creador. Así que, cerrando este capítulo, nosotros, dentro de la realidad que nos toca vivir, vuelvo a reiterar lo que he dicho en otros momentos y compartimos. Gracias a Dios. Como dice el apóstol, Él nos salvó y nos salva de la ira venidera. Somos guardados siempre en Jesucristo y permitamos que en este tiempo de la gracia, muchos de los que están oyendo, quizás hermano o hermana, que te has alejado de la gracia de Dios, o todavía no te has cubierto con el consumado hecho está de Cristo, la obra redentora, vuelve al Señor. Cúbrete con la gracia, con la misericordia de aquel clamor que hubo en la cruz del Calvario, consumado es, y serás guardado de todo esto que ha de venir, y serás participante con Jesucristo, con su iglesia, con todos aquellos que han de guardar la fe y el testimonio de Jesucristo, participar en su reino venidero. Y damos gracias a Dios de que todavía la puerta está abierta. Y todo esto que estamos leyendo ha de venir ciertamente, porque todo lo que Dios declara en su palabra se cumple en la historia, y se cumple también en la historia de salvación de todo aquello que somos de Jesucristo. Estaremos con Él y vendremos con Él para recibir todo aquello que Él ha conquistado por su gran victoria en la cruz del Calvario, por su resurrección y por su pronto reino venidero. Nosotros le esperamos a Él y con Él vendremos también a compartir su reino milenial. Amén.